Buenas tardes. Vamos ahora a resolver ejercicios relacionados con flotabilidad. Bien, son dos ejercicios que vamos a plantear y vamos a ver la forma de resolverlo. Bien, vamos a comenzar entonces con el primero, que dice lo siguiente. Vamos a esperar que se comparta la pantalla y aquí estamos. Dice, un corcho tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos y una densidad de 207 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué volumen del corcho se encuentra bajo la superficie cuando el corcho flota en el agua? Y la segunda pregunta es, ¿qué fuerza hacia abajo es necesaria para sumergir el corcho completamente? Bueno, para comenzar y para comprender bien esto, vamos a hacer un pequeño esquema de lo que se plantea. Bien, entonces, vamos a tener, vamos a dibujar por acá, un recipiente, ¿ok? Con un corcho en su interior, para ver cuáles son las variables que están interviniendo en este problema. Bien, tenemos el recipiente entonces. Este recipiente tiene un cierto líquido que ya conocemos, que es agua. Eso ya nos dice inmediatamente cuál es la densidad con la cual está trabajando. Y en su interior está flotando un corcho. Muy bien. Y para entender bien el problema, evidentemente tenemos que identificar las variables que están involucradas aquí. Vamos a pintar aquí para notar que esto es un corcho. Ahora, ¿qué variables están involucradas en este problema? Bueno, evidentemente, y siempre va a estar presente, el peso del objeto y además vamos a tener una fuerza de empuje. Esas son las variables. La primera pregunta dice, bueno, ¿qué volumen del corcho se encuentra bajo el agua? Bien, ¿qué volumen del corcho se encuentra bajo el agua? Los datos que tenemos, ¿cierto?, son el volumen total del corcho y la densidad del corcho. Lo relevante acá es que el volumen y la densidad están con unidades distintas. Si se fijan, ¿cierto?, el volumen del corcho está en centímetros cúbicos y la densidad en metros cúbicos. Por lo tanto, vamos a calcular los 4 centímetros cúbicos expresados en metros cúbicos. Para esto yo utilizo la siguiente técnica para transformar. Yo sé que en un metro hay 100 centímetros. Bien, lo coloco de esa manera porque estoy haciendo una multiplicación de tal forma de poder simplificar las unidades de medida de centímetros y quedar solo en metros. Pero como está al cubo los centímetros, todo esto tiene que estar también al cubo. Eso significa que no solo divido por 100, sino que divido 3 veces por 100. Eso me da como resultado para el volumen lo siguiente. 4 dividido por 100 al cubo. El resultado es 4 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. ¿Bien? Ese primer paso es relevante, ¿cierto?, para mantener las unidades de medidas coherentes, porque además trabajamos con la gravedad que está en metros por segundo al cuadrado. Analicemos el esquema otra vez. El peso y la fuerza de empuje están involucradas en este esquema. Evidentemente el peso del objeto es menor a la fuerza de empuje, por eso es que flota, pero bajo la condición en que se encuentra ahora, el resultado de la fuerza o la fuerza neta es igual a 0. Es decir, la fuerza neta que corresponde al peso del objeto menos la fuerza de empuje, eso es igual a 0. Bien, por eso se mantiene el equilibrio. Lo que deducimos de esto es que el peso es igual a la fuerza de empuje. Ahora, recordemos que la fuerza de empuje se determina, y lo voy a escribir acá al costado, la fuerza de empuje se determina multiplicando la densidad del líquido por el volumen del líquido que desplaza el objeto que se sumerge, pero no todo el volumen del objeto, sino que la parte que está sumergida solamente ese volumen que estoy marcando con verde es el que
desplaza fluido, ¿bien? Multiplicado por la gravedad. Entonces, como esa porción del corcho es la que desplaza fluido, en realidad si logro calcular el volumen del fluido desplazado, que es agua, ¿cierto? Voy a poder saber cuál es el volumen que se encuentra bajo la superficie, el volumen del corcho. Y este dato del peso igual a la fuerza de empuje es relevante para ello. Recordemos también que el peso de un objeto se determina multiplicando la masa por la gravedad. Pero también sabemos, y lo escribo acá abajo, la masa puede ser igual a la densidad por el volumen. ¿Qué son los datos finalmente que tenemos? Tenemos la densidad del volumen del corcho. Por lo tanto, yo con esto puedo calcular el peso del corcho utilizando la densidad y el volumen. En otras palabras, vamos a tener lo siguiente. El peso del corcho sería la densidad del corcho por el volumen del corcho y por la gravedad. La fuerza de empuje será la densidad del líquido por el volumen del líquido y por la gravedad. Nos damos cuenta inmediatamente, ¿cierto?, que la gravedad afecta por igual a ambos lados de la ecuación, por lo tanto la podemos simplificar. La incógnita, ojo, es el volumen del líquido, que es equivalente al volumen del corcho que está sumergido. Y el volumen del corcho que tenemos por el otro lado es el volumen total del corcho. Reemplazando los datos, vamos a tener lo siguiente. La densidad del corcho, 207 kilogramos por metro cúbico. El volumen del corcho, 4 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Por el otro lado solamente nos queda la densidad del líquido, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, ya que es agua. Y el volumen del líquido, que vuelvo a repetir, es la incógnita, ya que el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del corcho que está sumergido. Vamos a multiplicar entonces 207 por 4 por 10 elevado a menos 6, y eso lo dividimos por 1000. Y el resultado es, vamos a subir un poquito la pantalla, el volumen del líquido resulta igual a 8,28 por 10 elevado a menos 7 metros cúbicos, que es equivalente al volumen del corcho sumergido. Y acá está nuestro resultado. Veamos las unidades de medida por si alguno tiene dudas respecto a qué es lo que nos está quedando, ¿cierto? Si nos fijamos, este metro cúbico se cancela con S, kilogramos se va a cancelar con S, y este metro cúbico que está acá abajo va a pasar multiplicando, y es lo que tenemos aquí como metros cúbicos en la unidad de medida. Ahí tenemos nuestro primer desarrollo de la primera parte del ejercicio. Vamos entonces a la letra B. La letra B dice, ¿qué fuerza hacia abajo es necesaria para sumergir el corcho por completo? Bueno, volvamos a nuestro esquema. Ya tenemos esto. Ahora, para sumergirlo completo tenemos que añadirle una fuerza adicional. ¿Qué fuerza es necesaria? Bueno, el corcho tiene un peso que no lo alcanza a sumergir, porque la fuerza de empuje es mayor. Por lo tanto, lo que tenemos que lograr es que la fuerza con la que se empuja hacia abajo más el peso sea igual a la fuerza de empuje. Para ello, ¿cierto?, la fuerza de empuje ahora va a cambiar, porque ahora la fuerza de empuje se calcula con el volumen del líquido, pero el volumen del líquido que se va a desplazar ahora es todo el volumen del corcho, porque va a estar completamente sumergido. Es decir, vamos a calcular acá, y lo vamos a hacer acá abajito, la letra B. Según el esquema de fuerzas, ¿cierto?, para que esto permanezca en equilibrio, la fuerza neta nuevamente tiene que ser 0, pero va a estar ahora la fuerza que vamos a aplicar, el
peso del objeto y le vamos a restar la fuerza de empuje. Pero todo esto sigue siendo cero porque va a permanecer en equilibrio. La fuerza de empuje ahora entonces va a corresponder, y vamos a hacer los cálculos por separado. Ya calculamos el peso del corcho, ¿cierto? El peso del corcho, no lo hemos calculado. Lo vamos a calcular ahora el peso del corcho, la fuerza de empuje con el volumen total del corcho sumergido, y de ahí vamos a definir cuál es la fuerza necesaria para hundirlo completamente. Entonces, ¿cuánto pesa el corcho? El peso del corcho corresponde a, recordemos, es la densidad, el volumen y la gravedad. La densidad, 207 kilogramos por metro cúbico. 207 kilogramos por metro cúbico. Por el volumen del corcho, que era, aquí está, 4 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. 4 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Y por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso nos va a dar el siguiente resultado. 207 por 4 por 10 elevado a menos 6 y por 9,8. Nos da un valor de 8,11 por 10 elevado a menos 3 newton. Ese es el peso del corcho. La fuerza de empuje. Recuerden, la fuerza de empuje se determina con la densidad del líquido, el volumen del líquido desalojado y la gravedad. La densidad del líquido es 1000 porque es agua, kilogramos por metro cúbico. El volumen desalojado ahora es igual al volumen del corcho porque dijimos que se sumerge completamente, por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos, y por la gravedad. El resultado de la fuerza de empuje será igual entonces a 1000 por 4 por 10 elevado a menos 6 y por 9,8. Eso nos da un resultado de 3,9 por 10 elevado a menos 2 newton. Muy bien. Por lo tanto, despejando de la expresión que tenemos aquí, de esa parte, bien, vamos a obtener lo siguiente, que la fuerza requerida para hundir el corcho completamente es igual a la fuerza de empuje, si lo pasamos hacia el otro lado, pasa sumando, menos el peso, ¿cierto? La fuerza entonces será la fuerza de empuje 3,9 por 10 elevado a menos 2 newton, menos el peso del corcho, que son 8,11 por 10 elevado a menos 3 newton, y eso nos da un resultado igual a 8,11 por 10 elevado a menos 3, nos da igual a 3,1 por 10 elevado a menos 2 newton. Y ahí tenemos entonces nuestro resultado de la fuerza adicional necesaria para hundir el corcho completamente. ¿Okay? Vamos entonces con el segundo ejercicio, que dice lo siguiente. Un globo meteorológico requiere operar a una altitud donde la densidad del aire es, vamos a ir anotando los datos, densidad del aire, 0,9 kilogramos por metro cúbico. A esa altura el globo tiene un volumen, este es, ojo, el volumen del globo, de 20 metros cúbicos. Y está lleno de helio, y la densidad del helio es igual a
0,178 kilogramos por metro cúbico. Aquí nos damos cuenta inmediatamente por qué el helio flota en el aire. Bien, la densidad es menor, mucho menor. Si la bolsa del globo pesa 88 newton, ¿ya? El peso de la bolsa del globo, 88 newton. Bien. ¿Qué carga es capaz de soportar a ese nivel? Ya, ojo con esto. Nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño esquema aquí para representarlo. Bien. Vamos a tener un globo aerostático, que en realidad, bueno, para el caso es un globo meteorológico, ¿cierto? Que flota con helio en el aire. Bien. Y evidentemente, ¿cierto? Algo tiene aquí en un canastillo, en algo, ¿cierto? Está soportando cierta carga, que le vamos a llamar W. Esa es la carga que tiene. Muy bien. Ahora, esa carga W ejerce una fuerza hacia abajo. Bien, hacia abajo. También tenemos el peso del globo que es hacia abajo. Pero ojo, el peso de la bolsa del globo. Pero además tenemos el peso del helio, porque por mucho que flote, ¿cierto? Flota en el aire, pero el helio en sí tiene un peso que lo va a arrastrar hacia abajo o lo va a tratar de llevar hacia abajo. El mismo caso del corcho, ¿cierto? Pese a que es más liviano que el agua, ¿cierto? Flota en el agua, pero igual el peso va hacia abajo. Y frente a esto hay una fuerza de empuje hacia arriba que ahora, en vez de que sea el agua, ¿cierto? La ejerce el aire sobre este globo. En definitiva, si nosotros queremos saber cuál es la carga que soporta esto, todo esto que está aquí tiene que estar equilibrado. Nuevamente, consideramos que la fuerza neta o total que existe en el sistema va a corresponder a el peso del helio más el peso de la bolsa del globo más la carga que estamos soportando menos la fuerza de empuje. Y todo eso tiene que ser igual a 0 para permanecer en equilibrio. Ahí está entonces. Conociendo cada una de las variables peso, la fuerza de empuje, podemos despejar nuestra incógnita que es cuánta carga puede soportar. Ahora bien, vamos por parte. Bien, vamos por parte. Vamos primero por porque acá básicamente hay dos datos que hay que determinar, porque el peso del globo está a 88 newton. Faltaría calcular, por ejemplo, el peso del helio, que va a ser el primer caso, y luego la fuerza de empuje. ¿Ya? Calculemos el peso del helio. Para calcular el peso, recordemos que vamos a calcular el peso del helio. Lo podemos determinar mediante la densidad del helio por el volumen de helio y por la gravedad. Ahora, la densidad del helio está. Ahí está, 0,178 kilogramos por metro cúbico. Pero ¿cuál es el volumen del helio? Bueno, el volumen del helio es lo que está acá dentro del globo y sabemos que el volumen del globo son 20 metros cúbicos. Por lo tanto, ese es el volumen de helio que hay. Reemplazando los datos para obtener el peso del helio será 0,178 kilogramos por metro cúbico. Por el volumen de helio, que dijimos que era lo mismo que el volumen del globo, 20 metros cúbicos, y por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Al resolver eso vamos a tener lo siguiente. 0,178 por 20 por 9,8. Y eso es igual a 34,89 newton aproximadamente. Eso es lo que pesa
el helio dentro del globo. 34,89 newton. Bien. El peso de la bolsa del globo, ya dijimos, ¿cierto? Son 88 newton. Vamos a ir marcando acá los datos que ya tenemos, ¿cierto? Ya calculamos el peso del helio, calculamos el peso de la bolsa y ahora vamos a calcular la fuerza de empuje. Bien, la fuerza de empuje, que corresponde a la densidad del fluido, que para el caso es aire, por el volumen del aire y por la gravedad. Y acá el detalle, ¿cierto? La densidad del aire también está ahí, 0,9. El volumen de aire. Recuerden que esto es lo mismo que lo que pasa en el agua, lo que pasa en el ejercicio anterior. El volumen de aire ahora se supone que es el volumen desplazado por el objeto que tenemos acá, suponiendo evidentemente que la carga tiene un volumen despreciable. Ya estamos hablando sobre el volumen del globo. Por lo tanto, el volumen del globo es el que está ocupando el volumen del aire que se desplazó. Es por ello que ese volumen de aire que tenemos ahí es equivalente al volumen del globo. Si reemplazamos entonces los datos que tenemos, vamos a tener que la fuerza de empuje es igual al volumen del aire, 0,9 kilogramos por metro cúbico, por el volumen del aire, que sería el volumen del globo, 20 metros cúbicos, y por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, vamos a tener el siguiente resultado. 0,9 por 20 y por 9,8, 176,4 newton. Vamos a corroborarlo. 0,9 por 20 por 9,8, 176,4 newton. Por si alguno está pensando, bueno, ¿de dónde salen los newtons, las unidades? Vamos a ver este enunciado, ¿cierto? Que nos dice, acá tenemos metros cúbicos y acá también tenemos metros cúbicos. Y esta unidad en conjunto, los kilogramos con metro segundo cuadrado, es la que da como resultado newton. ¿Ven? Así que de ahí surge el newton. Finalmente, ¿ya? Vamos a tomar la expresión original, que sería esta. Bien, esa expresión que la vamos a llevar acá abajo. Y mediante esa vamos a despejar la carga. Tenemos entonces el peso de el helio más el peso de la bolsa del globo más la carga y menos la fuerza de empuje igual a 0, despejamos, ¿cierto?, la carga, pasando todo hacia el otro lado, nos va a quedar la fuerza de empuje menos el peso del helio y menos el peso de la bolsa del globo. Reemplazando los datos, que lo voy a hacer acá al lado porque se me acabó la página, vamos a tener la fuerza de empuje, 176,4 newton, menos la fuerza o el peso del helio, 34,89 newton, y menos el peso de la bolsa del globo, 88 newton, la carga que puede soportar este globo para mantener el equilibrio será de 176,4 menos 34,89 y menos 88 es igual a 53,51 newton. Y ahí está nuestro resultado final para la carga.
Muy bien, espero que lo hayan comprendido, lo repasan varias veces y esta imagen con los cálculos van a estar también dispuestos ahí en Teams para que lo puedan revisar y descargar. Muchas gracias. Nos vemos. Vamos a cortar entonces la grabación.